Bien, último bloque de esta entrevista con el director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. Lo decíamos al comienzo del programa, tener a un director del BPS que es de Paysandú facilita, en este caso, para nosotros que trabajamos en los medios de prensa, poder tener ese vínculo directo y transmitirle a ustedes todos los diferentes pasos que se van dando en torno a esto, y más teniendo en cuenta que es la representación de los trabajadores, la gran cantidad de los televidentes que nos están mirando seguramente. Hay varias cosas que tienen que ver con estos temas de la seguridad social que lo hemos venido hablando, y algunos que quedaron como titulares, porque habíamos hablado del cambio de edad de jubilación y demás, pero también eso iba de la mano del tema financiamiento. Y si hablamos de financiamiento del BPS, hay impuestos específicos que tienen que ver con este tema, ¿no? El IAS, por ejemplo, que es este impuesto que, digamos, está agravando algunas de las pasividades. ¿Cómo es que se analiza esto? ¿En qué términos se viene analizando y en qué términos de pronto los han comprometido a ustedes todo lo que se ha hablado en la campaña electoral? Sí, digo, primero vemos con preocupación de que se habla de la eliminación de un impuesto y no se aclara bien cómo se va a suplir ese impuesto. Si nos hubiese preocupado si fuera cualquier impuesto, porque lo importante es cuando se elimina un impuesto, bueno, esos recursos que antes estaban destinados, que tenían un destino específico, por ejemplo, el IAS significa impuesto de asistencia a la seguridad social. Quiere decir que esos 209 millones de dólares que vienen para la seguridad social, si se eliminan, alguien tiene que decir cómo se van a suplir. Si vienen de rentas generales, bueno, entonces todos vamos a pagar para que el BPS tenga esos 209 millones de dólares. Eso es lo que significa el IAS. La eliminación del IAS significa aproximadamente un 4% de lo que se recauda de IVA, o un 2% casi de lo que recauda la DGI en total. Entonces no es poco dinero y no es un impuesto menor. ¿A quién grava el IAS puntualmente? Bueno, el IAS grava a los jubilados, menos del 20% de todos los jubilados. Eso es otra cosa también. Hemos escuchado decir que se va a eliminar el impuesto de los jubilados. En realidad se va a eliminar el impuesto que grava a menos del 20% de los jubilados. Y ese impuesto es para esos jubilados, son aquellos que ganan más de 25.500 pesos de jubilación. Ojalá... No son los más comunes. No. Más del 80% de los jubilados no llega a 25.500 pesos, por lo tanto no paga el impuesto. Los que se van a beneficiar con la eliminación del impuesto son las jubilaciones más altas. Yo no tengo problema que se beneficie a esas jubilaciones, pero hay que decirlo claramente. No es que se elimina un impuesto de todos los jubilados. Se elimina un impuesto, o por lo menos la propuesta que he escuchado, es que se elimina el impuesto de algunos jubilados, que es el 20%. Tenemos la obligación de informar esto porque me parece importante. Y lo otro, nos preocupa que no quede claro cómo se va a compensar ese dinero que tiene un destino específico, que es a la seguridad social. Porque el BPS tiene que seguir pagando pensiones, jubilaciones, asignaciones familiares, tiene que seguir pagando las distintas prestaciones que estábamos hablando recién. Entonces, creo que junto con la propuesta de la eliminación del impuesto tendría que estar también claramente establecido de dónde vienen esos recursos. Porque si no quedan claramente establecidos, después es muy fácil decir que el BPS está desfinanciado. Porque si se le quitan recursos y no se le pone, cualquiera puede decir, bueno, ahora el BPS da déficit, le faltan 209 millones de dólares, pero es porque se eliminó un impuesto. Entonces, me parece que eso es muy importante. Nosotros hemos hecho un informe que está en la página de nuestra representación, está ese informe, donde se analiza, digamos, el impacto que puede tener la eliminación del IAS, porque nos parece que tiene que estar lo más claro posible, porque, bueno, tiene que ver con la seguridad social, ¿no? Hoy, ¿cómo está el Instituto de Previsión Social, el BPS, cómo está desde el punto de vista económico? ¿Está financiado, está equilibrado o todavía no se llega a ese punto de equilibrio? Sí, yo te quiero decir que muchas veces hablamos de que le va bien a los trabajadores y muchas veces con la seguridad social, ¿no? Que los trabajadores han mejorado, que mejoramos, algunos que no estaban en la seguridad social ahora están en la seguridad social, o sea, dijimos del 42% bajamos al 22% de la informalidad. Esto tiene que ver con los trabajadores. Te diría que, por ejemplo,
tiene que ver con lo que hablábamos de las trabajadoras domésticas, o sea, le va bien a los trabajadores con la seguridad social. Todavía falta, hay que seguir avanzando, hay que seguir profundizando, pero hemos avanzado en ese terreno. Hablamos de los jubilados y por lo general decimos, le va bien a los jubilados, porque mejoraron sus jubilaciones, mejoró la jubilación mínima, mejoró la cobertura, hoy se jubilan el doble de jubilados por año, o sea, hoy hay más flexibilidad para acceder a las prestaciones y eso está es muy positivo. Entonces a los jubilados le va bien. Uno podría decir, bueno, a los empresarios entonces le va mal. No, a los empresarios también le va bien. Se le rebajó el aporte patronal, se le hizo, digamos, una serie de eliminación de cargas que tenían, por ejemplo, el complemento de la cuota mutual que antes pagaban las empresas chicas que tenían trabajadores con bajo salario, que hoy ya no se paga, y una cantidad de beneficios para los empresarios. El otro día, incluso en los próximos días, Ernesto seguramente se va a referir aquí en Paysandú a ese tema, pero hay un conjunto de medidas que el banco ha tomado que beneficia también a los jubilados. Entonces uno puede decir, le fue bien a los trabajadores, le fue bien a los jubilados, le fue bien a los empresarios, entonces le fue mal al BPS. Y sin embargo, el BPS hoy está en el momento más alto, hay casi 200.000 empresas que están cotizando a la seguridad social, cuando en el 2004 teníamos unas 135.000, o sea que hay más empresas registradas en el BPS. Hay 1,5 millones prácticamente de trabajadores cotizando, cuando nunca habíamos, anterior al 2004, nunca habíamos superado la barrera del 1.000.000, o sea que tenemos alrededor de 600.000 trabajadores más de lo que históricamente hubo registrado en el Banco de Previsión Social, y las proyecciones dicen que hasta el 2030, el 2040, el banco, si no ocurriera nada, si no pasara nada, el Banco de Previsión Social no tendría, digamos, dificultades. Pero para evitar que en el 2030, en el 2040 ocurran algunas cosas que nos compliquen en la seguridad social, hay que empezar a tomar algunas medidas ahora. Por eso en el Diálogo Nacional de Seguridad Social queremos plantear el tema del financiamiento y preguntarnos, por ejemplo, si es posible continuar con el esquema que tenemos de fuente de financiamiento que hoy tenemos y si es posible seguir bancando a un sistema de ahorro individual que tiene una sangría, donde el Banco de Previsión Social tiene una sangría mensual importantísima, solamente para mantener un sistema que beneficie a privados. Porque si esa asistencia fuera para fortalecer el sistema público, de repente estamos dispuestos a discutirlo, pero para beneficiar un negocio de los privados nos parece que no puede haber un subsidio tan encubierta como el que hay y que deberíamos repensar si es tan necesario mantener ese sistema de ahorro individual. ¿Y cómo se hace para salir de, o sea, no para salir individualmente del que aporta, pero sí cómo se hace para que el sistema de jubilaciones o el sistema en general pueda prescindir de las AFAP, si es lo que se está planteando por parte de ustedes? Nosotros no decimos que tienen que desaparecer de un día para el otro, pero sí queremos seguir avanzando. En el último periodo logramos una ley, la 19.162, que posibilitó que aquellas personas que quisieran salir luego de un asesoramiento pudieran en determinadas condiciones. Se abrió un corralito parcialmente, no es lo que nosotros queríamos, pero nos parece que esto es importante porque de alguna forma lo que hace es abrir la posibilidad de discutir el tema y de que haya más información sobre el ahorro individual. Hay gente que se entera ahora que le va a ir mal con el ahorro individual y que puede tomar la decisión. Hay otra gente que se entera que le va a ir bien, pero que es de riesgo y que de repente le va a ir mal, pero se entera, ya sabe. Hay gente que hoy se entera que hay administradoras que cobran el doble de lo que cobran otras de comisión, y eso tiene que ver con su jubilación directamente. Hoy hay gente que se entera de eso. Esa ley reconoce de que hay gente que se perjudica y que hay que abrir la posibilidad de que salga. Esa ley reconoce de que el lucro con las comisiones es excesivamente alto y por eso establece una serie de parámetros para que, o mejor dicho, nuevas condiciones para poder pasar de una AFAP a la otra, facilitando el traspaso de una a otra. Te cuento, por ejemplo, que en este trimestre que pasó, se traspasó más gente de una AFAP a otra que en lo que se traspasa en un año. O sea que ha habido un cambio en cuanto a eso también. Y bueno, el presidenciable Tabaré Vázquez anunció de que él estaría dispuesto a seguir abriendo la posibilidad de que la gente, que él dice que los obligados, perjudicados,
también deberían tener la posibilidad de salir, que con esta ley no tuvieron la posibilidad de salir. Entonces, si nosotros logramos ir avanzando en ese terreno y logrando de repente, en un proceso de cambio que es gradual, que tiene que ser progresivo, ir fortaleciendo el sistema público, ir debilitando el sistema de ahorro individual, bueno, en Argentina se eliminaron y el país no se cayó. En Chile, Bachelet está tratando de fortalecer el sistema público porque el sistema privado no garantiza una jubilación mínima y el Estado cada vez tiene más costo con la seguridad social. Y de Chile se tomaron muchos ejemplos cuando se abrieron las AFAP. Sí, y ahora se toma el de Uruguay como sistema mixto. Pero en Chile plantearse un sistema mixto es una revolución para la seguridad social. Entonces nosotros decimos que se puede construir un sistema de seguridad social donde haya un sistema contributivo, un sistema asistencial, porque va a haber gente que no va a poder acceder a un sistema contributivo porque no tuvo posibilidades por diferentes causas de contribuir a la seguridad social y la seguridad social los tiene que proteger de alguna forma con alguna prestación asistencial, y un sistema de capitalización colectiva, no individual y no lucrativa, que puede estar a través de una agencia o de cooperativas sin fines de lucro o de alguna oficina que el propio Ministerio de Economía pueda crear en el Banco República, que se encargue de las inversiones, pero, repito, con un fondo colectivo, con un ahorro colectivo y sin tener lucro, ¿no? Claro. Otro de los impuestos que también los trabajadores lo tienen muy presentes y en algunos casos más que otros es el IRPF. ¿Directamente esto también afecta a la economía del BPS? Sin duda que como el Banco de Previsión Social se financia con los aportes de los trabajadores, de los empresarios, con el IAS, y si falta con lo que aporta rentas generales, cuando viene el dinero de rentas generales, una parte de eso viene el IRPF, o sea, el IRPF ayuda a la recaudación de la DGI. O sea que indirectamente creo que el IRPF tiene que ver con el financiamiento de la seguridad social. Tenemos que aclarar que el IRPF grava el 30% de los trabajadores del país. Hay un 70% de trabajadores que no paga IRPF. Ojalá que esos trabajadores pagaran, porque quiere decir que estarían tu salario sería mucho más alto que el que hay hoy. Entonces digo, cualquier modificación que haya ahí, si beneficia a los trabajadores y no pone en riesgo, digamos, la viabilidad de algunos proyectos que tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos que, con los impuestos se generan cosas, ¿no? Se generan mejores condiciones de vida para la gente, para la salud, para la educación, para la vivienda, para las rutas, para la seguridad. Bueno, cualquier modificación tiene que ser estudiada, discutida responsablemente. Ya hoy el Poder Ejecutivo está facultado para elevar el monto no imponible en una base de prestación y contribución, que son 2.819 pesos. O sea que ya se puede aumentar el monto no imponible hasta ese tope. No se necesita una ley, solamente con un decreto del Poder Ejecutivo, porque ya tiene esa facultad. Y bueno, y lo otro es decir, yo si me dan a elegir entre aumentar el monto no imponible y tratar de que todos los que hoy ganan 14.000 pesos, que son unos 600.000 trabajadores que ganan 14.000 pesos, puedan tener aumento de salario para pagar el IRPF, y bueno, entremos con la negociación colectiva a mejorar los salarios de estos trabajadores que están peor, porque creo que dentro de las prioridades sería mejor eso que eliminar, digamos, parte del IRPF, ¿no? Claro, en definitiva, al ganar más, al tener que pagar un impuesto igual, de todas formas siempre va a haber un líquido más para el trabajador. Sí, por supuesto. Y bueno, y ahí, a ver, está claro que no es fácil, porque no estamos planteando un salariazo, ¿no? No estamos planteando de que un día para el otro. Pero con la negociación colectiva creo que mejorar esos salarios de 14.000 pesos, de 12.000 pesos, es mucho más importante desde el punto de vista del impacto social que tiene, de lo que puede generar para la economía y para esas familias, que pensar de que el 30% de trabajadores que gana más tenga una mejora, que además no van a ser el 30%, sino que no todos se van a beneficiar de la misma forma. Creo que es más importante atender los salarios más sumergidos, ¿no? De las domésticas, de los trabajadores rurales, de los trabajadores que están en las empresas de vigilancia, en los servicios, etcétera.
Bueno, Ramón Ruiz, se nos ha ido este programa, hemos hablado de muchas cosas, de muchos temas, obviamente que nos quedan mucho más por hablar y habrá alguna otra oportunidad donde podamos seguir avanzando sobre este tema. Sí hay que destacar la presencia del presidente del BPS, Ernesto Murro, va a estar en Paysandú próximamente. En el marco de este curso de asistentes personales que se va a realizar en los próximos días, el día 13 de noviembre va a estar en Paysandú y va a brindar una conferencia, seguramente en el Centro Universitario de Paysandú, abierta para todo público. Ahí invitamos muy especialmente a los trabajadores, pero también a jubilados, también a empresarios, a distintas organizaciones que están vinculadas con la seguridad social. Es una actividad institucional del Banco de Previsión Social. O sea, no es una actividad ni de los trabajadores, ni de los jubilados, ni de los empresarios. Es el presidente del Banco de Previsión Social que quiere brindar una conferencia hablando de cómo está la seguridad social en el país. Y creo que va a ser muy importante, va a brindar, digamos, información, insumos para todos los órdenes, para los trabajadores, para los jubilados y también para los empresarios. Así que queremos invitar a toda la sociedad de Paysandú a que participe porque me parece que va a valer la pena y seguramente no tiene por qué ser algo que todo el mundo coincida, pero sí va a ser un aporte para discutir los temas de seguridad social, como estamos acostumbrados los uruguayos, ¿no? Con mucha participación social. Muy bien, muy amable y gracias por estos minutos aquí en el canal. Bueno, muchísimas gracias a usted y esperamos que se repita porque creo que uno de los grandes déficits que tenemos en materia de seguridad social, que de alguna forma explica por qué tanta informalidad y por qué tanta a veces incumplimiento o desprotección de los trabajadores, es la información. Cuando hay mucha información sobre los derechos y sobre las obligaciones, es más fácil poder hablar de seguridad social. Muy bien. Muchas gracias. Estuvimos con Ramón Ruiz, director del BPS en representación de los trabajadores. Nosotros nos despedimos, les agradecemos mucho que hayan estado allí acompañándonos y nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias.